más profundo que el océano, y Sinceridad de corazón ancho es más que el esencial para entrar en mar. la presencia de Es la Dios, porque Él gracia valora la del moralidad y la integridad, Señor que no depende que de la fuerza humana, sino del me Espíritu de Dios. La compró, predicación está basada en el texto bíblico, enviado por Salmos el capítulo 15, Padre, y versículo Él 1 es al 5. mío. Bien, hermanos, hermanas, les invito a abrir sus Biblias y en el Salmo 15. Salmo 15. Voy a permitirme leer versículos del 1 al 5. Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Palabra de Dios. Bueno, el Salmo 15, hermanos, es un salmo que al parecer tiene relación con la llegada al templo, en este caso las fiestas que se celebraban allí en Jerusalén. Y vemos nosotros que esto buscaba siempre de los feligreses, de aquellos que venían, ¿verdad?, para ir al templo, se requería cierta santidad necesaria para poder presentarse ante la presencia de Dios descrita en el templo y sobre todo en el Santo Monte. El Salmo se concentra en los rasgos éticos necesarios para poder entrar en la presencia de Dios y esto es algo que aquí se nos describe por el salmista. En esta bellísima composición encontramos el código moral del fiel que aspira a vivir en intimidad con Dios en el santuario de Jerusalén. No se insiste en las purezas rituales levíticas, no se enfoca en lo externo, en lo ritual, en aquello que pudiese catalogarse como un ritual, sino en la moralidad del corazón. En eso se centra este salmo. Nótese que no hay mención de ritos, sino más bien la obediencia vale más que los ritos. La obediencia siempre será celebrada más que los rituales o los ritos que bueno, en este caso el pueblo de Israel pudiesen ellos ofrecer a Dios. Es como el ceremonial de corte exigido al que se propone entrar en intimidad con Dios. Solo el ser humano íntegro, justo y fiel puede tener este acceso a la corte del Dios de Israel, solamente él o ella. La composición se cifra con una promesa de bendición. Aquellos que se acercan a la presencia de Dios, no con algo externo, sino con algo interno, conociendo que Dios siempre ve lo que está dentro del corazón del hombre y que Dios no es impresionado por lo ritual, Dios no es impresionado por las cosas externas que pudiésemos nosotros presentarle a Dios, sino que su mirada traspasa todo eso y va hacia lo más importante para él, que el salmista hace esta pregunta, lo que está dentro del corazón de nosotros. El salmo sin duda fue usado por los hebreos en su peregrinaje al templo de Jerusalén y Dios pide estos requisitos éticos para poder entrar en comunión con él. En eso era muy diferente el Dios de los hebreos a los dioses paganos o los dioses contemporáneos. Y qué diferencia de sistema ético y de aquello que pide y demanda aún en las cosas que nosotros vemos hoy en día. ¿Cómo es que Dios desde la antigüedad siempre se enfocó en el corazón, en lo interno y no necesariamente en lo externo? Es una lección que nosotros podemos también aprender hoy en día, de no venir tan ritualistas, no venir presentando cosas externas, sino entender qué es lo interno que siempre ha agradado a Dios. De nada sirve el lujo, la comodidad o la forma en que venimos, ¿verdad? Sino aquello que Dios ve y le agrada a Él es lo que sale de dentro del corazón del hombre y de la mujer. Lo demás es externo.
Lo demás es pasajero. Lo que Dios ve y siempre ha observado es lo interno del corazón del ser humano. Bien dijo el apóstol Juan que no hay necesario decirle a Jesús lo que hay en el corazón del hombre. O sea, Dios conoce, Dios sabe todo lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos y ver que aunque podemos estar finos externamente, la finura aceptable de Dios es aquella que está internamente. A veces checamos muy bien lo externo, pero venimos quebrantados, venimos llenos de cosas que no conviene nuestro caminar en Cristo. Y espero que en esta mañana podamos deshacernos nosotros de aquello y ser sinceros de corazón al venir a la presencia de Dios. Y de eso quiero hablar en esta mañana, de una sinceridad de corazón y enfocarme en lo interno, no en lo externo. Yo sé que externamente venimos presentables delante de Dios y no estoy diciendo que Dios ha de descartar aquello, sino venir a Él con sinceridad de corazón, en nuestro canto, en nuestras oraciones, en nuestro saludo, en nuestra presentación, en nuestra amabilidad, en nuestra relación hogareña, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación civil. O sea, que nuestro corazón no sea uno que está dañado, sino uno que aspira siempre por ser mejor y que reconoce a Dios siempre y que sabe que Dios no es movido por lo externo, sino Dios siempre será conmovido por las cosas internas de nuestro corazón. Fíjense, andar en integridad o sinceridad de corazón habla del proceder de uno, habla de la calidad del creyente. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra, pero también que sea una vida sincera. La palabra sincera, bueno, significa eso, sincera. Los antiguos escultores, hermanos, hermanas, y los antiguos alfareros ocultaban las imperfecciones en sus trabajos poniendo cera en las rajaduras de la mercadería agrietada. Ellos, en vez de comenzar un trabajo nuevo, lo que hacían era ponerle cera. Luego pintaban ellos encima. Cuando vendían la pieza y era usada cerca de una fuente de calor, la cera se derritía en este caso y quedaba en evidencia que esta pieza estaba fallada, que fueron engañados, ¿verdad? Por el autor, que fueron engañados por el escultor o por el alfarero. Sin embargo, los artistas que confeccionaban artículos confiables y dignos de confianza y sin fracturas, ellos de alguna manera estampaban la pieza en la parte de abajo y estampaban la siguiente palabra, sincera. Era la parte inferior para demostrar que su trabajo no contenía para nada cera. No había ninguna grieta. Es auténtico, es sólido, es verdadero, es íntegro. Lo puedes tú levantar y poner en el sol y ver si hay algo que está agrietado. Es una pieza completa, es una pieza sincera. Esa era la estampa que ponían los escultores o alfareros en sus trabajos. Pero había otros tramposos que miraban la grieta y en vez de decir, no, no lo puedo vender así, no le ponían cera, tratando de ocultar las imperfecciones. Y cuando aquel que compraba pensando que era una pieza sincera, al ponerla cerca del calor o al exponerla hacia el sol, el poder del sol iluminaba esas grietas y la persona llegaba a la conclusión, esto está fallado, me vendieron algo falso. Pero gracias a Dios que había otros artesanos, escultores, que sí hacían un trabajo estupendo. También nosotros podemos ocultar, hermanos, a veces nuestras grietas por un solo periodo de tiempo. Pero gracias a Dios que el calor de la palabra de Dios revelan esas grietas. Por eso siempre es bueno presentarnos delante de Dios tal y como nosotros somos, como dice el canto, tal como soy, sin más decir. No puedo decir más. Así vengo y así soy. Qué falsedad
es presentarnos nosotros sinceros y íntegros, cuando solamente cubrimos nosotros nuestras partes agrietadas con cera, pensando que así seremos reconocidos como auténticos. La pregunta es hecha por el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la pregunta que hace el salmista: ¿quién? Pero la pregunta se la hace a Dios. Por eso la respuesta es fenomenal, porque es Dios respondiendo. Es el corazón de Dios revelado. Es la voluntad de Dios dada a esa pregunta: ¿quién? ¿Quién subirá o quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vemos que estas dos preguntas: ¿quién, Señor, puede habitar en su santuario? Por lo visto del Salmo, fue escrito antes de que se estableciera el templo, y según su título es un salmo de David. El tabernáculo en este sentido era una tienda de acampar que ya nosotros conocemos, que cumplía la función, ¿verdad?, donde Dios era adorado y también los sacrificios eran presentados. El punto de relevancia se encuentra en el hecho de que el templo ahora era el lugar de santidad, donde moraba la presencia de Dios. No cualquiera podría entrar y tener comunión con él. Era como entrar a otra dimensión en la cual era requerido algunos requisitos. No puedes entrar de esta manera. Así como la parábola del Señor Jesús de los convidados a las bodas. Entró alguien que no estaba vestido y el Señor le reprende en ese momento. Bueno, de la misma manera, hoy en día necesitamos estar nosotros completamente convencidos de esa realidad. Jesús nos conoce a nosotros. Y porque Él nos conoce, venimos a Él tal cual nosotros somos, sin querer engañarnos los unos a los otros. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? La pregunta básicamente contiene la misma idea que la primera pregunta, solamente que la diferencia se encuentra en el lugar, en tu monte o en tu tabernáculo. ¿Qué es el santo monte? Aquí implica que es Jerusalén, según Salmo 43 y Ezequiel 34, Isaías capítulo 10, es el templo en Jerusalén. Y confirma también la centralidad de la actividad de la correcta adoración del creyente hacia Dios en este caso. Bueno, el Salmo 15 señala las áreas en que podemos poner a prueba nuestras vidas comparándola con un hombre íntegro. No poner cera, sino aceptar y buscar siempre la ayuda del Señor para poder enmendar y para poder corregir. El que anda en integridad y obra justicia, dice el versículo 2. Fíjense, hermanos, Salmo 15:2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, dice la palabra de Dios. El término íntegro, una vez más, viene de una palabra hebrea que significa completo. De aquí que se traduzca correctamente como integridad. Es una persona completa, es una persona íntegra, donde no existe grieta alguna. Se refiere de forma particular al andar del ser humano. Es un andar caracterizado por estar completo. O sea, no es un andar medio, es un andar completo, es una persona completa, es una persona sana, una persona higiénica, una persona que tú puedes ver por detrás, por delante y por los lados y vas a encontrarte con una persona completa. Dicho de otra manera, es una persona íntegra, es una persona completa, que practica la justicia de corazón y de corazón dice la verdad, una persona completa. Aquí muestra el corazón de aquel que puede entrar, sí, en la presencia de Dios. Su corazón vive practicando la justicia. No es simplemente un acto externo de obediencia, es una en la cual todo obedece a Dios. Asimismo dice la verdad, o sea, no miente, contiene una sinceridad de corazón. Una persona íntegra es una persona cabal, no va a mentir, sino que va a practicar la justicia de corazón y de corazón siempre va a decir la verdad, por incómoda que sea, siempre va a decir la verdad. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas áreas para poder nosotros ver la importancia de ser sinceros de corazón. Número 1, sinceridad en nuestras relaciones. Dice el versículo 3.
el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Número 1, sinceridad en nuestras relaciones. O sea, es una persona que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, su amistad. En vez de apuñalar por la espalda, en vez de chismorrear o mentir sobre otros o mentir para hacer quedar mal a esta persona ante los ojos de otros, la integridad nos hace querer edificar a las personas y tratarlas con respeto. Una persona de corazón sincero, completo, holísticamente hablando, que es íntegro, nunca buscará tu destrucción, siempre buscará edificarte y tratarte siempre con respeto. Eso habla más de él que la otra persona. Habla mucho de ti como cristiano. Cuando tú decides construir en vez de destruir, cuando tú decides usar tus palabras para edificar delante de Dios, tienes acceso a su presencia, porque Dios sabe que nos es difícil para nosotros, cuando nuestras emociones son presionadas, cuando somos de alguna manera tentados, cuando nos vamos con la corriente del mundo, que el que ríe al último ríe mejor. Bueno, yo quiero reír mucho mejor al final y sé qué hacer. Cuando tú te retractas, eres considerado en tus relaciones como una persona sincera. Eres completa. Yo sé que es difícil, pero es lo que Dios pide. No destruir a tu hermano. ¿Y cómo nos cuesta, iglesia, verdad? Oh, nos cuesta. Santiago nos diría, miren, iglesia, les voy a dar un ejemplo. Con esa boquita bendecimos a Dios. ¿Cómo es posible que esa agua dulce que sale también salga agua amarga? No, es que ser cristiano es que, no, ser cristiano tiene todo que ver con lo de adentro. Yo puedo fingir que te amo, pero mis palabras te van a destruir. Activamente te lo puedo decir a ti. Pasivamente se lo puedo decir a alguien más de ti. Oh, pero hombre, no calumniar con la lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche. No calumnia, no habla chismes contra su prójimo. Esto implica hablar mal, destruir o malograr la reputación del prójimo a sus espaldas. Dios aborrece la calumnia, por lo cual es de esperarse que no lo acepte en su presencia. Es un calumniador. Segundo, sinceridad en nuestros valores, hermanos, nuestros valores. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sinceridad en nuestros valores. La integridad coloca el carácter por encima de la riqueza. ¡Qué valor! La integridad nos coloca por encima de la popularidad. La integridad nos alza por encima de la posición. Nos hace despreciar el engaño en nuestras vidas. ¿Cómo llegaste allí con la verdad? ¿A poco no engañaste? El que no atranza no avanza, dicen por ahí. Yo sé que eso dicen, pero no conviene delante de Dios porque Dios pesa nuestros corazones. Nos hace despreciar el engaño en nuestras vidas, pero también el engaño en la vida de otras personas. Una persona íntegra también aborrece la maldad, pero también aborrece la maldad en otros. No llegamos a odiarlos, pero sí podemos señalar también el mal. Y aquí nos dice el salmista en el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es ¿qué? Si es menospreciado delante de los ojos de Dios, también delante de mis ojos. Porque según las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Esto corrompe.
Dios menosprecia este tipo de hablar, de comunicar. Yo también lo debo de despreciar, porque Dios lo desprecia. Es menospreciado el vil ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda a ser personas íntegras. Mientras que los que viven en sus pecados son despreciados, Él admira a aquellos que se conducen en todo tiempo bajo el temor de Dios. Mientras yo desprecio y digo, esto no está bien, pero también alabo lo que sí está bien. No me voy a llenar de envidia. Voy a reconocer, Él hace el bien. Esta mujer hace el bien delante de Dios. No puedo decir lo mismo de ella, pero de él sí, de ella sí. No puedo decir lo mismo de ellos, pero de ellos sí. Estoy aprendiendo a ver aquello que Dios ve con agrado y aquello que Dios ve con desagrado. Y entiendo que yo debo de apartarme y convivir, como dijo el salmista. Yo me gozo con los que a mí me dicen, a la casa de Jehová iremos. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde se dirigen? Vamos a la casa de Dios y vamos a adorar a Dios. Yo me gozo, me alegro con los que a mí me dicen, pero aquellos que me invitan a otros lugares, o sea, ¿cómo puedo agradarme si Dios no se agrada de eso? Si yo puedo ver la vida como Dios la ve y Él me ha revelado en su palabra, hay invitaciones a las cuales tú y yo nunca iríamos. Y qué triste que hay invitaciones que Dios está presente y no acudimos a ellas. Vivimos en un tiempo donde a veces el ministro, el predicador, tiene que medir sus palabras porque alguien se va a ofender. Bueno, I'm sorry, pero es una realidad. Yo sé que tú y yo hemos estado en lugares donde uno dice, Dios menosprecia esto. Y si Dios lo menosprecia, ¿por qué yo no puedo menospreciarlo? Y hay lugares donde se nos ha invitado, donde Dios es honrado y glorificado. Y tú no asistes. ¿Quién dice, hablará, habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Número 3, sinceridad de nuestros compromisos. Esto sí me tocó, no porque lo practico, sino porque sí es una debilidad. Fíjense, dice la segunda parte del versículo 4, pero honra a los que temen a Jehová. Fíjense, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es sinceridad de nuestros compromisos. Aquí les va. Esto significa que hacemos compromisos y somos llamados nosotros a cumplirlos. Nos mantenemos, aunque no sea difícil. Si tú lo has dicho, ahora tienes que hacerlo, aunque te sea difícil. Aunque puedas perjudicarte en ello, no vas a cambiar, porque ya has dado tu palabra. Prefieres la pérdida, pero sabes que Dios a ti te va a recompensar. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo, sale que al final es un vencedor. Dice Eclesiastés 5, versículos 5 al 6. ¿Por qué es mejor que no prometas? Y que no prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan ¿qué? Pecar, dice el libro de Eclesiastés. Su integridad va primero que su comodidad. Su Dios está primero que él o que ella. Prefiere morir antes que negar la verdad. Prefiere morir antes de que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de nosotros. Prefiere morir antes que Dios o la iglesia o él o su familia sean perjudicadas. Aquí vamos a perder. No, hermano, pero mira, si mientes, vas a ganar. Pero no puedo mentir. Van a ver la cara. Y ya te ha pasado más de una vez.
Lo sé, pero no puedo acudir a esto, porque delante de los ojos de Dios el vil es menospreciado. Yo tengo que confiar en Dios y tengo que ser sincero. Hermanos, ¿qué dijo el salmista? Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Es correcto? Yo sé, si te hago la pregunta, tú puedes levantar tu mano. ¿Cuántos han perdido por causa de las falsas promesas de otros? Muchos, muchos. ¿Cuántos no te han cumplido por las falsas promesas de otros? Y tú contabas con eso. Y ya habías dicho, si viene, viene, ya me lo prometieron, vamos a terminar. Y no llegaron. Y ahora te toca a ti hacerlo solo. Ahora te toca a ti pagarlo. Ahora te toca a ti enfrentarlo. Dice uno, tengo pérdida. Pero no importa, no importa. Una de las tantas pruebas a los justos es ver hasta qué punto llega su integridad. ¿Hasta qué punto llega tu integridad? ¿Puedes alabar a Dios en la tormenta? ¿Puedes mantenerte fiel en la bancarrota? ¿Cumplir con lo que prometiste? ¿Puedes amar a tu esposa cuando todas las cosas parecen que ya va a terminar todo esto? ¿Puedes permanecerte y aferrarte que tu palabra es mucho más importante delante de ti, delante de Dios? Mujer, puedes tú llegar a la conclusión que en que él no está siendo amoroso ni considerado, pero eres llamada por Dios a amarlo. Es renunciar al deseo de venganza y es ser sinceros de corazón. Oh, hermanos, hasta qué lejos llega nuestra integridad. Mientras todos nos tratan bien, hay íntegros, pero el primero que venga y imprima un botón mío, ahí termina la integridad. La integridad del justo llega hasta este punto máximo donde se requiere de un fuerte compromiso. Voy a perder. ¿Cuánto hombre no ha llegado a esa conclusión? Voy a perder. Mi amor, vamos a perder. Y ella amablemente, amorosamente dice, no te preocupes, amor. Esto me lleva al final. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La última, sinceridad en nuestro precio. El que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. Un hombre íntegro no puede ser sobornado. Un hombre íntegro no puede ser comprado por dinero. Y ese es el valor que le da su esposa. Gracias mientras tantos hacen cuentas chuecas y torcidas, tú te has mantenido fiel. No tenemos lo que pudimos tener por aquellos que nos trataron mal, pero no importa. Tú has demostrado un valor incalculable. Es aquel hombre que mira a su mujer y dice, oh mujer, pero lo he perdido todo. Llorar. No importa. Oh, perdóname que no he descubierto la calidad de mujer que tengo a mi lado. Eres una mujer íntegra, que no se deja sobornar, no se deja comprar, no es falsa, no es traicionera, no es vengativa, no es maliciosa, es sincera de corazón. No permite que el dinero la corrompa o lo corrompa. No paga de menos, no paga de más, es justa, es justo. No busca tomar ventaja de la situación, ni miente en sus declaraciones. Una persona íntegra nunca se va a dejar comprar por precio. Nunca va a cobrar más de lo que es. Siempre va a ser sincera.
¿quién subirá o quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Y Dios responde. ¿Qué hace este salmo extraordinario? Es que Dios está diciendo quién. Es un hombre que se aferra a su integridad. Dijo Job 27, 3 al 5 para terminar. Mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Hasta que muera, no abandonaré mi integridad. No la puedo abandonar, ni la voy a abandonar. Mientras tenga aliento en mis narices, nunca voy a proferir engaño. Hasta que muera, no abandonaré mi integridad, porque ella es mi fiel acompañante en esta vida. Sinceros en nuestras relaciones, en nuestros valores, compromisos y sinceros en nuestro precio. Que también nuestros hijos puedan decir, ¿qué es lo que más anhelas de tu padre? Y a veces es triste en este sentido, porque a veces nuestros hijos hablan bien de nosotros ya cuando estamos ¿dónde? Estamos ahí en la cajita. Ya no podemos oír ni podemos ver. Pero en fin, así es la vida. ¿Qué le podemos hacer? Es una eulogía. Pero que los hijos también puedan ver. No fue rico, no fue pobre, pero fue íntegro. No nos dio todo, pero fue íntegro. Siempre fue un hombre íntegro. Siempre fue mamá una mujer íntegra. Aún las grietas no las cubría con cera. Las quería corregir con la palabra de Dios. No quería maquillar. Quería restaurar. Quería dejar que la mano de Dios la reconstruya a ser una persona saludable, sincera, en sus relaciones, en sus valores, en sus compromisos y en su precio, incalculable. Bienaventurado el varón. Para Dios es una persona bienaventurada, una mujer bienaventurada, una entre mil, uno entre mil, una persona íntegra. ¿Quién subirá? ¿Quién entra por esas puertas? Hermanos, hermanas, ¿quién entra por esas puertas? Wow. ¿Qué clase de personas entran? Es una pregunta, pero la pregunta más es ¿qué clase de personas salen de este lugar? Que sea la integridad y la sinceridad de corazón, algo que abracemos todos como iglesia. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de mil.